Rally en Wall Street, suben las acciones a niveles récord, caen los bonos del tesoro, aumentan las tasas de interés, lo cual fortalece al dólar, regresa el superdólar, sube el Bitcoin y las criptomonedas. Amigos, todo esto y mucho más en una sesión histórica, la de hoy, en la celebración que hace el mercado del triunfo claro, contundente del expresidente Donald Trump. ¿Qué implica eso para los mercados, para la economía? Pues ya lo vamos a ver. Hay mucha información en la sesión de hoy y vamos a comenzar aquí. Hoy es miércoles 6 de noviembre, 8 p.m. Y dice la agencia F que Wall Street celebra la victoria electoral de Trump con un triple récord, sus y principales índices cerrando en niveles históricos. Dice Bloomberg que el S&P 500 tiene su mejor sesión posterior a un día de elecciones en la historia. Dice Reuters que las acciones suben a niveles récords mientras que el expresidente Trump regresa a la presidencia. Y aquí dice Bloomberg que de México a China, triunfo de Trump hunde a los mercados emergentes. Este es un tema para tener en el monitor, para estarlo revisando, porque tiene muchas implicaciones un regreso de Trump a la presidencia, su política de América primero, que implica desde tarifas comerciales contra otros países hasta un dólar muy fuerte que puede generar todo tipo de situaciones financieras, consecuencias en los mercados financieros y muy especialmente en los países más débiles, más frágiles como son los mercados emergentes. México, país fronterizo con los Estados Unidos, es uno de los que podría sufrir más, el peso mexicano devaluándose. China es otro que podría sufrir mucho porque además tiene la amenaza de grandes tarifas. En fin, Brasil, hoy el Banco Central actuando apresuradamente para defender la moneda. Es posible que en los próximos días veamos mucho movimiento en los mercados emergentes. Ya vamos a ver algunas de las razones para eso. Dice Bloomberg que la presidenta mexicana pide calma después de la victoria de Trump y se reúne con el director de BlackRock para generar confianza. Será interesante ver cómo la presidenta mexicana, que parece una mujer muy dura, más radical que su predecesor AMLO, que ya era bastante radical, una persona que ha mostrado desinterés por los temas de la democracia, por lo menos en Venezuela, que parece de ser muy dura, muy guapa, y ahora pues tiene al lado de vecino nada más y nada menos que a Donald Trump empoderado, con el Ejecutivo y probablemente el Congreso completo bajo el dominio republicano, un Trump que viene con mucha fuerza y ahora pues que ha hablado de migración, del muro en México, de que México, el gobierno no está haciendo lo suficiente para detener la migración a Estados Unidos, ha amenazado a empresas como Stellantis y a las empresas chinas diciéndole que si montan plantas ensambladoras de vehículos en México no van a poder vender esos carros, esos vehículos en Estados Unidos. Bueno, en fin, hay mucho nerviosismo en México, se debilita el peso mexicano, pueden venir tiempos más difíciles y aquí vemos a la presidenta de México tratando de hacer un poco pues de control de daños, llamando a la calma. En los próximos días veremos cómo se desarrolla esto. Brasil, el real cae y presiona a Lula a hacer un plan de contención fiscal. La irresponsabilidad fiscal de nuestros países, tanto en los países desarrollados, lo vemos, como en los países emergentes, pues tiene un límite y en este momento el real brasilero está sufriendo. El Banco Central de Brasil endurece su política monetaria con un alza de las tasas de 50 puntos básicos. Es posible que muchos bancos centrales de países emergentes que han estado bajando las tasas de interés, al igual que la Reserva Federal, al igual que el Banco Central Europeo, tengan que frenar y tengan que tal vez empezar a subir las tasas nuevamente para defender sus monedas. Y es que si el dólar, si yo puedo tener dólares que me rendían 2 o 3% y ahora me van a rendir 4, 5 o 6% porque las tasas de interés suben en Estados Unidos por razones que ahora vamos a ver, entonces pues cada vez es más atractivo tener dólares. Y si yo tengo reales brasileños o pesos colombianos o pesos mexicanos o euros o yenes o yuanes, pues o esos países, esos bancos centrales me ofrecen mejor rendimiento o me paso para el dólar. El dólar se fortalece, crece y se hace más atractivo en la medida que las tasas de interés suban, y a pesar de que vienen bajando, pues ahora han empezado a subir y en una presidencia de Trump podrían mantenerse altas por mucho tiempo. El petróleo es otro que reaccionó hoy, abre con una caída de 3% tras el triunfo electoral de Trump, y esto es básicamente porque la política de Trump, a diferencia de los demócratas,
Él tiene una frase que la dijo en campaña muchas veces: drill, baby, drill, que es algo así como perfora, bebé, perfora. Es decir, saca petróleo, saca todo el petróleo que quiera. Nosotros no le vamos a poner límite a eso, no importan los temas ambientales, no tenemos preocupaciones de medio ambiente o efecto invernadero. En fin, perforen y saquen petróleo. Entonces, si todas las empresas norteamericanas pueden sacar más petróleo, producir más petróleo, eso hace que el precio caiga, va a haber más oferta. Y por cierto, una de las pocas cosas, una de las pocas propuestas que tiene Trump que podría ser deflacionaria, que pudiera ayudar a bajar la inflación, es esta política energética, porque efectivamente si bajan los precios del petróleo va a tener un impacto positivo en la inflación, va a ayudar a que bajen los precios y eso contrarrestaría un poco otras políticas, otras propuestas del expresidente y ahora futuro presidente Donald Trump, que son más inflacionarias. También vamos a ver algo de eso. Y el Bitcoin se dispara, llega a un récord, $75,000 por cada Bitcoin. La comunidad de cripto ha estado apoyando a Donald Trump en parte por rechazo a la actual administración demócrata. Varios funcionarios del sector financiero de la administración Biden han estado, vamos a decir, en contra de las criptomonedas o han sido muy cuidadosos, muy celosos al momento de regularlas o darles permisos para hacer ETFs como el que hay ahora con ETFs de Bitcoin, como los que se pueden cotizar ahora en el mercado, o de Ethereum o de otras criptomonedas. Ha sido muy celosa la administración. Yo creo que está bien que haya cierto celo. Esto es un tipo de activos nuevo, distinto, extraño. Está bien ser cuidadosos con ellos, pero en todo caso la comunidad cripto estuvo de lleno con Trump, que ofreció libertad, ayudarlos, apoyarlos. Y bueno, pues en reacción al triunfo de Trump se disparan las criptomonedas, por supuesto, con el Bitcoin, que es la más importante de ellas, al frente. Aquí está el gráfico que nos trae el Wall Street Journal. El Bitcoin en niveles récords. Este es el gráfico de este año. Y él dice acá, el Financial Times, que las acciones llegaron a un nivel récord, mientras que los inversionistas se desprenden de sus bonos, venden sus bonos, liquidan los bonos, caen de precio los bonos. Cuando yo vendo los bonos, cuando mucha gente vende los bonos, cuando el mercado sale a vender bonos, los precios caen porque hay mayor oferta. Y cuando los precios de los bonos caen, pues se hacen más atractivos. Como todo activo, cuando uno compra un activo a un precio puede tener cierto rendimiento, pero si lo consigo más barato es más atractivo, y más barato es más atractivo. Los bonos caen y caen de precio y empiezan a rendir más. Entre más caen, más rinden. Entonces por eso decimos que suben las tasas de interés. Hoy todo subió menos los bonos, que cayeron con fuerza, y aquí lo vemos. Estos son los rendimientos de los bonos del Tesoro a un mes, 3 meses, 6 meses, hasta 30 años. Recordemos que estas son las tasas de interés más importantes de la economía. En la economía hay miles de tasas de interés. Por aquí lo hemos hablado muchas veces. Si ustedes van al banco y hacen un depósito y el banco les paga 1%, eso es una tasa de interés. Si ustedes tienen un crédito hipotecario cuando compraron su casa y pagan 7%, bueno, eso es una tasa de interés. Si ustedes le deben a la tarjeta de crédito y les cobra 24%, eso es una tasa de interés. En fin, hay miles de tasas de interés en la economía, pero las más importantes son estas que se desprenden del rendimiento de los bonos de tesoro, porque estas son las tasas de interés libre de riesgo en la economía. Es decir, esta es la tasa de interés a la que yo puedo colocar mi dinero a 1 año, a 2 años, a 10 años, a 30 años, al lapso que yo escoja, sin ningún riesgo, porque el gobierno de los Estados Unidos no va a hacer default, entre otras cosas, porque yo estoy invirtiendo o prestando mis dólares y al gobierno de los Estados Unidos, que es quien imprime los dólares. Entonces, es una inversión sin riesgo y ahí están las tasas de rendimiento, las tasas de interés que rinde esa inversión. Hoy todo subió, fíjense, el bono del Tesoro a 2 años subió 6 puntos básicos hasta 4.27, mientras que el bono del Tesoro a 10 años, que es el más importante para los mercados financieros, se disparó el rendimiento 14 puntos básicos, cerró en 4.43, está a punto de llegar a 4.5, 4,5%, era impensable, ya estuvo ahí hace unos meses, pero las tasas venían en caída. Pocos hubieran pensado que se iban a devolver y que iba a haber nuevamente este impulso hacia arriba de las tasas de interés. Este es el gráfico del bono del Tesoro a 2 años. Este es un gráfico de los últimos 5 años. Ahí podemos ver al principio del gráfico, año 2020, cuando las tasas de interés, la Reserva Federal en pleno COVID, con la economía paralizada, la Reserva Federal bajó las tasas de interés a cero, la tasa overnight, la tasa interbancaria, la tasa de los fondos federales, que es la que controla la Reserva Federal, pero eso obviamente genera un efecto cascada en todas las tasas de interés de la economía. Entonces los bonos del Tesoro en ese momento, tasa cero, estaban rindiendo 0,25, 0,50%, allí lo vemos, estuvieron muy bajo el rendimiento, hasta que empezó a subir la inflación y la Reserva Federal empezó a subir las tasas de interés y vemos pues que las tasas subieron
Venían ahora bajando en los últimos meses, pero hoy otra vez en una clara tendencia de subida. Hoy en 4.27 cerró, y el bono del tesoro a 10 años, más importante para los mercados financieros, también lo vemos en pleno COVID. Este es el gráfico de 5 años. En pleno COVID estaba rindiendo aproximadamente incluso menos de 1%, y empezó a subir, 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 y ya está devolviéndose otra vez hacia el punto más alto que alcanzó hace casi un año, que llegó a 5. Ahorita está en 4.43. Hasta dónde llegará nadie lo sabe, por supuesto, pero es lo que tenemos hoy. Y algunos me dicen, cuando vemos esto, hay gente que me dice, bueno, pero ese es el rendimiento, pero ¿cómo hago para ver el precio de los bonos? Es muy complejo. Los bonos no son como las acciones, que podemos ver la acción de Apple, de Microsoft. Los bonos son miles de millones de bonos distintos. No es fácil. Entonces, una forma práctica de ver el precio de los bonos es viendo los ETFs de bonos. Este es un listado, yo les he mostrado muchas veces, con varios ETFs de bonos, desde los más cortos hasta los más largos. Hay de bonos del tesoro, bonos corporativos, etcétera. Pero si nos fijamos, por ejemplo, este último que les resalto aquí, el BND, ese es un ETF muy popular, un ETF de bonos del tesoro y corporativos de alta calidad crediticia. Es una forma fácil que los inversionistas tienen para tener exposición inmediata al mercado de bonos, y ahí vemos que hoy cayó un 0,82%. Ya venía cayendo todos estos días, el precio de los bonos venía cayendo en anticipación a una victoria de Trump, y hoy pues vuelve a cae un 0,82%. Pero si vemos otros bonos, otros ETFs que son de bonos más largos, por ejemplo el TLT, que es un ETF que tiene bonos de 20 años o más, pues es mucho más volátil. Recordemos que los bonos, cuando son más largos, su duración es mayor, son más sensibles a los movimientos de las tasas de interés. Entonces este cayó hoy un 2,74%. Y hay otro, EDB, que es aún más largo, es el más largo de todos los ETFs que yo conozco de bonos, pues hoy cayó un 3,91%. Ahí podemos ver, cerró en 71.07, y aquí podemos ver el gráfico. Este es el ETF EDB, cerró en 71.07. Ahí en rojo ven el gráfico de 5 días, y vemos cómo hoy miércoles está esa caída, ese movimiento vertical descendente cuando el mercado abre hoy. Así es que bueno, esto es producto de la elección de Donald Trump y el reajuste, el repricing que hace el mercado automáticamente de todos los activos financieros y de todas las expectativas que inciden en la formación de los precios de esos activos financieros. Quiero decirles una vez más, nada lo que digo aquí son consejos de inversión, y estos ETFs de bonos definitivamente no son para todo el mundo, especialmente esos bonos tan largos no son para cualquiera. Pueden ser demasiado volátiles para el inversionista promedio. En todo caso, los inversionistas que quieran una exposición sencilla a bonos, más bien podrían buscar este ETF BND, que es el mercado de bonos completo, porque como les digo, estos TLT, DB son muy, muy volátiles. Tengan cuidado si se van a meter allí. Es importante que sepan lo que están haciendo. Dice el Wall Street Journal que las tasas de interés de los créditos hipotecarios muy probablemente van a seguir subiendo tras el triunfo de Trump, porque es que, bueno, obviamente si están subiendo las tasas de interés que se desprenden del rendimiento de los bonos del tesoro, pues entonces también van a subir las tasas de los créditos hipotecarios. Así es que atención, corredores de inmuebles, brokers, o el que esté en el mercado tratando de comprar o de vender una casa, pues sepa que es posible que las tasas sigan subiendo, porque están subiendo pues las tasas en la economía, especialmente el bono a 10 años, que es el que más influye en este mercado. Y hoy vimos, por ejemplo, cuando veamos las acciones lo revisaremos, pero por ejemplo, hoy hubo un rally en la bolsa, pero algunas de las acciones que cayeron fue, por ejemplo, Home Depot. Bueno, porque el mercado está previendo que si las tasas van a subir y se van a mantener altas, eso va a afectar el mercado inmobiliario, y si hay menos compra-venta de casas, eso afecta a negocios como Home Depot, que venden mucho a clientes que están pues comprando una casa, mudando, si necesitan pintar, hacer una remodelación, etcétera. Entonces el mercado se está empezando a acomodar, a ajustar, a resignar a la idea de tasas más altas por más tiempo. Y dice Reuters que el dólar sube. Obviamente, si por mis dólares me van a pagar mejor interés, una tasa más alta, pues entonces me gusta más el dólar, ¿verdad? El dólar sube, el euro cae, mientras que Trump gana la elección presidencial. Y recordemos que la subida de las tasas de interés, que además es una cosa del mercado, no es la Reserva Federal. La Reserva Federal puede bajar o subir las tasas, pero solamente la tasa de fondos federales, que es una tasa overnight en el mercado interbancario. La Reserva Federal no fija las tasas a 2, 3, 4, 5 o 10 años. Esa la fija el mercado a través de los precios de los bonos y el rendimiento que se desprenden de esos bonos.
Entonces, claro, la Reserva Federal podría intervenir allí comprando y vendiendo en el mercado abierto, en operaciones de mercado abierto, comprando y vendiendo bonos para tratar de que suban o bajen de precio y suban o bajen los rendimientos. Pero ese es otro tema, eso es más complejo, no es tan sencillo. Pero lo cierto es que las tasas de interés que fija el mercado están subiendo y cuando esas tasas suben, se prende una especie de aspiradora. Es decir, en el momento en que los agentes económicos entienden que pueden estar en dólares sin riesgo, no al 2%, no al 3%, sino al 4%, o al 5%, o al 6%, o al 7%, no estamos ahí, pero digo hipotéticamente, entonces, ¿qué sucede? Que no me gusta ninguna otra cosa. Si yo puedo estar al 7% en dólares, eso no existe hoy en día, de nuevo, esto es un ejemplo. Si yo puedo tener 7% de rendimiento sin mover un dedo, sin ningún riesgo, entonces, ¿por qué yo me voy a meter en un negocio inmobiliario? ¿Por qué voy a montar un negocio en mi país, que es una economía emergente, donde me puede pasar cualquier cosa, si puedo tener 7% sin mover un dedo o 6% sin mover un dedo? Entonces, de nuevo, cuando suben las tasas, se prende una aspiradora que empieza a chupar activos. Yo me desprendo de los euros, de los yenes, de los yuanes, de los pesos, me paso a dólares, yo quiero ese 6 o 7% garantizado sin ningún esfuerzo. Entonces, esto genera efectos en toda la economía, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo entero. Otra cosa, cuando suben los rendimientos de los bonos del Tesoro, eso quiere decir que los Estados Unidos tienen que pagar una tasa más alta para financiarse. Cuando pide prestado, tiene que pagar no 2 o 3%, sino 4 o 5. Pero todos los países del mundo sufren, porque si Colombia, Perú, Ecuador, Turquía, México, cualquier país va al mercado a pedir dinero prestado, como todos lo hacen necesariamente, tienen que pagar la misma tasa de interés que paga Estados Unidos y una prima de riesgo. Entonces, si Estados Unidos se está endeudando al 5%, si eso es lo que tiene que pagar Estados Unidos para que le prestemos nuestros dólares, pues Brasil tendrá que pagar el 6, o el 7, o el 8, o el 9. Y entre más suban las tasas para Estados Unidos, más suben para esos países también. Y son países en vías de desarrollo, aumentan los costos de financiamiento. Y esa es una de las razones por las que hoy vemos esos titulares de que los mercados emergentes están temblando, están crujiendo, se están preparando para volatilidad, porque pueden venir tiempos difíciles. Este es el euro hoy cayó frente al dólar y ahí les tengo pues el gráfico de 5 días para que vean simplemente que anoche a eso de las 11 de la noche comenzó a caer el euro cuando empezó a hacerse evidente que iba a ganar el expresidente Trump y empezó a caer y ahí vemos el movimiento de hoy, pero pues básicamente una caída, se debilita el euro porque el dólar se fortalece frente a todas las monedas. Y Reuters dice que China cae, el mercado accionario en China cayó con el regreso de Trump. Bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque hay muchas amenazas para China. Fíjense, dice aquí que una amenaza de Trump, que fue electo presidente, como todos sabemos, de imponer tarifas de 60% a las importaciones chinas a los Estados Unidos, implican un riesgo grande para la economía, la segunda economía más grande del mundo, que es la China. Y dice, fíjense aquí, dice, no solamente se trata de las tarifas, no solamente se trata de tarifas mucho mayores que las tarifas que ya había puesto Trump en su primer término, que eran de 7,5 a 25%. Primer término de Trump puso tarifas a China de 7,5 a 25%, pero ahora ha hablado de 60% y ha amenazado incluso con tarifas mayores. Entonces, esto es un problema, pero bueno, obviamente esas tarifas generarían un problema a China y por eso cae la bolsa de China, haría más difícil para las empresas chinas exportar a los Estados Unidos, pero también generaría problemas a los Estados Unidos. Una tarifa es absolutamente inflacionaria, una tarifa de 60% quiere decir que todos los productos importados de China que paguen esa tarifa de 60% van a aumentar 60% de precio, tiene un impacto inflacionario de una vez. Algunos dicen, bueno, el impacto es una sola vez, no es un impacto que todos los años crece, sino que es una vez, pero es un impacto inflacionario que se une al posible impacto inflacionario de otras propuestas de Trump y por eso hay una expectativa de que va a haber mayor inflación en los Estados Unidos en los próximos años y por eso caen los bonos y suben las tasas de interés. Si va a haber mayor inflación en los próximos años, yo no voy a colocar mis dólares al 2 o al 3% cuando la inflación es 4 o 5. Yo necesito que me paguen 5, 6, 7 u 8 para compensar la inflación y que me quede un retorno. Entonces, bueno, para no hacer esto muy largo, cae en la bolsa china, los mercados emergentes están en vilo. Dice aquí Reuters que unas nuevas tarifas comerciales obviamente puede llevar a un círculo vicioso de una guerra comercial. Esto lo advierte nada más y nada menos que el Banco Europeo, el Banco Central Europeo, y es lógico que es pensar que si Estados Unidos le va a colocar tarifas a China, China va a retaliar y también va a colocar tarifas o va a hacer algo para contrarrestar esas medidas o para vengarse, para retaliar. Lo mismo Europa, si Estados Unidos le impone tarifas a Europa, Europa va a retaliar.
Y por ejemplo, si Estados Unidos le pone una tarifa muy alta a China, puede ser que el gobierno chino diga, bueno, yo voy a prohibir, por ejemplo, la venta de Tesla en China, que es el segundo mercado más importante para Tesla. Y Tesla resulta que es de Elon Musk, que es la mano derecha de Trump y prácticamente ganador de la elección de ayer junto con Trump. Entonces, no sabemos cuántas cosas pueden pasar aquí si se desata una guerra comercial porque Trump comienza a hacer buena su palabra de imponer tarifas a diestra y siniestra. Yo sospecho que esto se usa como un arma de negociación y que al final la sangre no llegará al río y que no habrá tarifas o serán tarifas mucho menores, más parecidas a las que hubo en el primer término, que esta amenaza de tarifas de 60% amanecerá y veremos, dice Bloomberg. Fíjense que las distorsiones no son solamente en los mercados emergentes, también aquí en Estados Unidos empieza a haber volatilidad en ciertos aspectos. La victoria de Trump genera grandes incertidumbres para la Reserva Federal. La Reserva Federal viene bajando las tasas de interés porque las subió para controlar la inflación se ha ido controlando, pero ahora llega a la Casa Blanca Trump con unas propuestas que son definitivamente inflacionarias. ¿Por qué lo son? ¿Cuáles son ellas? Bueno, aquí vemos, fíjense, en su campaña Trump prometió aplicar aranceles de manera más agresiva contra los socios comerciales de Estados Unidos, ya hemos dicho China especialmente, pero también México, también Europa. Deportar a millones de inmigrantes indocumentados. Y bueno, recuerden que la economía de los Estados Unidos necesita a los inmigrantes como mano de obra. La economía de los Estados Unidos es muy fuerte, hay pleno empleo, no hay desempleo, hay más ofertas de trabajo abiertas por parte de las empresas que personas que quieren o pueden tomar esos trabajos. Y Estados Unidos tradicionalmente ha crecido por décadas y décadas con la mano de obra importada, con la mano de obra de los inmigrantes. Entonces, si Trump cierra la frontera, no hay más inmigrantes, pero además devuelve a 100,000, a 500,000 o a 1,000,000 de inmigrantes, pues ¿de dónde van a salir los trabajadores que esta economía necesita? Si no hay trabajadores, o se deja de producir, o se le paga más a los que estén dispuestos a trabajar, lo cual eleva los sueldos y salarios, eleva los costos y eleva los precios, es una política inflacionaria. Entonces, esa sería una de las consecuencias. Dice aquí, y además, ampliar los recortes de impuestos que implementó en el 2017. Trump quiere bajar los impuestos, me parece una excelente idea para aumentar la productividad, para incentivar la producción, todo eso. Pero cuando tú rebajas los impuestos pasan varias cosas. Primero, que el ciudadano y las empresas al pagar menos les queda más dinero y salen a consumir más. Maravilloso, pero mayor consumo es mayor demanda de bienes y servicios. Eso impulsa los precios hacia arriba. Lo otro que sucede es que si rebajan los impuestos, el Estado, el gobierno recibe menos ingresos vía impuestos. Entonces, si hay un déficit muy grande y los gastos se mantienen estables y tú bajas los impuestos, es decir, lo que cobras por impuestos, se hace más grande el déficit. Al hacerse más grande el déficit, tienes que emitir más deuda vía bonos a través del Departamento del Tesoro, inundas el mercado de bonos, esa sobreoferta de bonos hace que los precios de los bonos caigan y suban las tasas de interés. Como sabemos, la economía al final, pues no hay soluciones mágicas, es un sistema. Y cuando pisas por un lado, se levanta por otro. Entonces tiene que haber una coordinación y pues estas políticas, dice aquí, esas políticas si se promulgan, podrían poner presión al alza sobre los precios, los salarios y el déficit fiscal federal según las estimaciones. Bueno, sigamos. Fíjense, además, sucede algo. Esta victoria de Trump no fue cualquier cosa, fue una victoria contundente, pero además podría tener una trifecta. Es decir, la presidencia, el Senado y la Cámara. Y eso le daría plenos poderes a un presidente que además cuenta con una Corte Suprema amiga. Recordemos que en la Corte Suprema la mayoría de los jueces son republicanos o pro-republicanos, inclusive porque el propio Trump nombró a 2 o 3 de ellos. Entonces tiene mayoría en el Tribunal Supremo de Justicia, tiene mayoría en la Cámara y en el Senado. Es el presidente, pues mucho poder para llevar adelante su agenda sin ningún tipo de limitaciones, así fueran políticas que van a generar déficit o que van a incrementar la inflación. Lo cierto es que no va a tener excusa el presidente Trump después de gobernar los próximos 4 años para decir no me dejaron, porque ahora sí tiene pues el camino abierto para hacer lo que le plazca. Además que en este Congreso hay muchos congresistas que le deben su elección, es decir, que sienten desde agradecimiento hasta miedo porque están electos básicamente en la plataforma de Trump, porque surfearon la ola de Trump y no se ganaron los puestos ellos solos, se los ganaron por Trump. Entonces es difícil que el próximo Congreso le ponga un parado a Trump o le diga, mira, no nos parece, no estamos de acuerdo, creo que va a ser un Congreso que va a estar al servicio de la administración, creo que eso es lo que viene y eso hace que los mercados tengan un poquito de miedo porque si el gobierno no tiene límites puede hacer cualquier cosa, desde incrementar el déficit más allá de lo debido o la deuda o cualquier otra cosa, ustedes pues lo pueden imaginar. Victoria contundente, aquí está el resultado, 295
colegios electorales, pero además también ganó el voto popular. Las encuestas no habían avisado esto, las encuestas hablaban de la elección más cerrada de la historia, pues se pelaron las encuestas y los encuestadores, los mercados predictivos como Kalshi y como Polymarket les fue mucho mejor. De hecho, yo escribí sobre eso para aquellos de ustedes que reciben mi newsletter sobre Venezuela, mi boletín diario de noticias, escribí en La Ceiba el sábado sobre esto y fíjense, las encuestas se pelaron, pero la conclusión es que los mercados predictivos, ahora que están legalizados como Kalshi, pues empiezan a ser mejores predictores del resultado electoral o de eventos futuros que las propias encuestas. Y dice el economista que el mercado borra otra bajada de tipos de la Fed tras la victoria de Trump. Es decir, Trump viene con tanta fuerza, con tantas medidas inflacionarias, que ya la Reserva Federal no va a poder bajar las tasas de interés como el mercado lo estaba pensando. Y de hecho, el mercado tiene una expectativa de 4 recortes el año que viene, en 2025, es decir, 4 recortes de 25 puntos básicos cada uno, un punto porcentual, y ahora está descontando que solamente van a ser 3 recortes, 75 puntos básicos, y a lo mejor termina siendo 2 o ninguno, pues no lo sabemos, el futuro es incierto. Dice que al final del año los tipos se situarían en 4%. De nuevo, no lo sabemos, no vale la pena perder tiempo tratando de adivinarlo porque es imposible. La Reserva Federal inicia su reunión, que inició hoy, con la sospecha de que bajarán los tipos 25 puntos básicos. Eso es lo que el mercado espera. Más que una sospecha, es casi una certeza. De hecho, aquí les tengo el monitor de tasas de interés y fíjense, la próxima decisión es mañana, faltan 19 horas y 12 minutos para esa decisión y el mercado está asignando hoy, la noche antes, un 99,6%. Prácticamente probabilidades absolutas de que va a haber un recorte de 25 puntos básicos para dejar la tasa de fondos federales en un nivel de 4.50 a 4.75. El mercado está seguro de eso y la Reserva Federal lo más probable es que lo haga porque a la Reserva Federal no le gusta sorprender a los mercados. Le gusta telegrafiar, adelantar sus decisiones, avisar con tiempo para evitar mayor volatilidad de la que ya genera cada vez que alguien en la Reserva Federal abre la boca y opina. Pues ya está telegrafiado este recorte de 25 puntos básicos y a pesar de que ganó Trump y que puede ser que haya que frenar los recortes, pues no será mañana. Todo indica que mañana va a haber un recorte de 25 puntos básicos. Amigos, ahí está mi correo electrónico para preguntas, dudas, citas, cualquier cosa. Y por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube y denle like a este video para ayudarme a que le llegue a más gente. Y quiero recordarles que yo soy asesor financiero registrado en los Estados Unidos, pero nada de lo que digo aquí son consejos de inversión. Ustedes no deben hacer, dejar de hacer nada en base a lo que yo digo aquí y por favor asesórense antes de tomar decisiones de dinero, consulten con su profesional de confianza antes de invertir o tomar decisiones importantes. Y vamos a revisar las bolsas del mundo. Hoy no sé, en mi cuadro que siempre les muestro no lo encuentro, entonces tengo este que tiene más bolsas, son demasiadas, no hay que verlas todas, pero bueno, aquí está, ahí aparece primero Nueva Zelanda y Australia, pero esa no es la sesión de hoy miércoles, esa es ya la sesión de mañana jueves, porque ya cuando yo hice esta foto hace media hora, pues ya está abierta la sesión del jueves en Nueva Zelanda y Australia, que son las primeras 2 bolsas del mundo que abren allá en Asia, estaban ligeramente en verde, pero bueno, la sesión de hoy miércoles en Tokio tuvo un alza fuerte ya. Pues Tokio estaba celebrando la victoria de Trump, un 2,61% arriba, vemos Corea abajo, Singapur ligeramente arriba y después las 2 bolsas chinas, el Hang Seng en Hong Kong y el SSI en Shanghai en rojo, pero muy especialmente Hong Kong cayendo 2,23%. Es posible que en la sesión de mañana jueves veamos una caída nuevamente en las bolsas chinas a medida que se van digiriendo las consecuencias que podrían traer las posibles políticas del presidente Trump. Y bueno, ahí vemos Bombay, la bolsa india, el 1% arriba y Europa sí, todo en rojo. Fíjense, la victoria de Trump, celebración en Nueva York, celebración en Wall Street, fiesta, mercado disparado, pero no en Europa. En Europa, sin embargo, mucha cautela, el euro viniéndose abajo, perdiendo valor, los europeos en una mezcla de escepticismo, incertidumbre, ahora no sabemos qué va a pasar. Trump va a ser bueno para la seguridad regional de Europa o va a ser malo. Trump es bueno para la OTAN y la va a defender o es malo para la OTAN. Trump es bueno para Ucrania o es bueno para Rusia. ¿Qué esperar? Y bueno, esa duda se vio reflejada hoy en los mercados europeos que están todos en rojo y en nuestro continente tenemos allí que el Bovespa en Brasil en rojo, Merval en Buenos Aires en rojo, mientras que la bolsa mexicana subía un 1,77%. Y Nueva York, que fue el epicentro de la acción,
pues una jornada en verde, en subida absolutamente clara, todos los índices en subida y marcando récords. El S&P 500 subió un 2.53%, el Nasdaq subió casi un 3%, el Russell 2000 de empresas pequeñas y medianas subió 5.84%, lo cual quiere entender que los inversionistas salieron a buscar riesgo, volatilidad, oportunidades de inversión. Hoy no hubo miedo, se perdió el miedo, se dejó eso de lado. Hoy hay fiesta, hay celebración, hay apuesta hacia el futuro, hay optimismo, especialmente hacia las empresas pequeñas que, a pesar de que las pequeñas empresas les afecta la subida de tasas de interés, a diferencia de las magníficas 7 que tienen toneladas de efectivo y no tienen deuda, las empresas pequeñas y medianas generalmente tienen deuda y necesitan financiamiento para operar. La subida de las tasas no los ayuda. Sin embargo, la política de Trump de América primero y vamos a producir aquí y vamos a importar menos, etcétera, etcétera, es por supuesto una política favorable para todas estas pequeñas empresas y medianas y pequeñas empresas que producen en los Estados Unidos. Y la volatilidad se desplomó, cayó un 20%, está en 16.27. El dólar sube, allí lo vemos, 105.12, está a 1.32% de llegar al punto más alto que ha tocado este año y probablemente lo va a alcanzar y a rebasar muy pronto por el ritmo que lleva. El petróleo, el oro relativamente estable. El petróleo que abrió la sesión cayendo, pues luego se recuperó y terminó en verde. Y el Bitcoin y el Ethereum, dos criptomonedas que están disparadas por esta celebración, pues por la victoria de Donald Trump. Este es el mapa de calor. Vemos verde fosforescente en muchos sectores. Apple es la única, bueno, de las dos Magnificent Seven es la única, junto con Meta, que no sube, pero en el caso de Apple probablemente de nuevo es el tema de China. Si va a haber unas tarifas hacia China, China puede retaliar. El blanco número uno de China muy probablemente va a ser Apple, que fabrica en China, aunque está llevándose la producción ahora a India, pero fabrica en China y además vende en China, es su segundo mercado más importante. Entonces Apple es una empresa que estaría en riesgo si se inicia una guerra comercial, y vemos que hay mucho verde del sector bancario de fiesta hoy, todo el sector de value, todo el sector de, bueno, ahí vemos Visa y Mastercard, las tarjetas de crédito, los bancos, JP Morgan, Berkshire, todos los bancos en verde. ¿Dónde vemos rojo? Bueno, vemos un poquito rojo. Vemos rojo en el sector de real estate, en el sector inmobiliario. ¿Por qué? Bueno, porque si suben las tasas de interés, eso afecta directamente a los inmuebles. Y también vemos el sector defensivo. El sector defensivo, las acciones en ese sector habían venido subiendo porque había miedo en algunos inversionistas, viene una recesión, se va a frenar la economía. Si esas cosas pasan, pues yo quiero acciones de empresas muy resistentes que son defensivas, es decir, que la gente va a seguir utilizando. Procter & Gamble, la gente se va a seguir cepillando los dientes. Walmart, la gente va a seguir comprando comida. Costco, Pepsi, Coca-Cola, la gente va a comprar bebidas, comida, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esas acciones les había ido bien, pero hoy se desplomaron, hoy cayó el sector defensivo. Yo no quiero ya acciones defensivas, ahora yo quiero riesgo, yo quiero cosas que vayan a subir con fuerza. Entonces, bueno, hoy la gente salió del sector defensivo. Y también otro sector que vemos en rojo es el de los utilities, que son los servicios públicos. Claro, pues los utilities compiten con los bonos, los utilities, las empresas de servicios públicos no van nunca a ganar demasiado dinero, pero siempre ganan, prácticamente casi nunca pierden, ganan constantemente dinero y pagan dividendos. Mucha gente tiene utilities en su portafolio como un reemplazo de los bonos. Es decir, en vez de tener un bono que me paga 3%, tengo una empresa de servicios públicos que me da un dividendo de 3% al año más o menos. Pero ¿qué pasa? Si están subiendo las tasas, caen los bonos, también caen las acciones de las empresas de servicios públicos, porque si los bonos van a empezar a rendir 4, 5, 6 o 7%, entonces ya mi acción de una empresa de servicio público que me paga 3% de dividendos se hace menos atractiva. Ese sector sufrió hoy también. Y fíjense, el sector petrolero está en verde, a pesar de que los precios del petróleo cayeron al principio de la jornada, después se recuperaron, pero probablemente la victoria de Trump y la posibilidad de explorar, aumentar la extracción de petróleo en los Estados Unidos es lo que animó a este sector hoy, que terminó en verde. Bueno, el drawdown del S&P 500 desapareció porque hoy marcó récord y cerró casi en el nivel récord. Cerró vamos a verlo, el punto más alto de la historia, lo tocó en la sesión de hoy, 5.936,14, cerró en 5.929, un 0,12% por debajo. Señores, cerró en niveles récord en este momento. Así está el mercado. Este es el indicador de miedo y codicia, que se movió después de la victoria de Trump hacia la codicia. Todavía está lejos de los niveles extremos. Es posible que en los próximos días, si sigue esta celebración, esta euforia en Wall Street, la veamos
ir más hacia el extremo, pero bueno, por supuesto eso es algo que no podemos ni queremos pronosticar. Y señores, mañana jueves 7 de noviembre tenemos información sobre empleo, los jobless claims, cuántas personas perdieron su trabajo la semana pasada y aplicaron para un subsidio por desempleo. Pero lo más importante del día no es eso, sino el anuncio de las tasas de interés que va a hacer la Reserva Federal a las 2 p.m. y luego tal vez ya la gente sabe, ya sabemos lo que va a pasar, van a descontar, van a reducir las tasas de interés en 25 puntos básicos, no habrá sorpresas, pero más importante es la rueda de prensa de las 2:30 de Jerome Powell. Cada palabra que diga allí va a ser medida milimétricamente. Y recordemos que Donald Trump ha sido muy duro con la Reserva Federal. En estos días dijo que era el trabajo más fácil del mundo, que esa gente no trabaja. Ha atacado a Jerome Powell y es muy delicado cuando un presidente quiere ser el que maneja la política monetaria de un país. Los bancos centrales son independientes y deben ser independientes para que funcione la economía y se fortalezca la moneda, etcétera. Pero bueno, Trump va a tener una relación pintoresca, cuando mínimo, probablemente hostil con la Reserva Federal. Seguramente habrá un bombardeo de preguntas a Jerome Powell mañana sobre Trump, sobre qué implica esto, sobre las propuestas inflacionarias de Trump y cómo eso va a cambiar la política monetaria de la Reserva Federal. Bueno, va a ser una rueda de prensa muy vista la de mañana y que posiblemente puede influir en los mercados. Bueno, amigos, lo dejo hasta aquí. Espero que esto haya sido de utilidad y nos vemos pronto. Saludos.